Saludos, bienvenido a Teoría de la Personalidad por la facilitadora Arminia Rosario en la UAPA. Soy su fiel seguidora, Joanny Cabrera de la Rosa, que les hablaré de los 5 puntos de la personalidad que veremos a continuación. Antes le hablaré un poco de la personalidad. La personalidad es un aspecto fundamental de la experiencia humana que ha servido de investigación en el campo de la psicología. Analizaremos la importancia de la personalidad en la psicología y su impacto. Esperemos obtener una comprensión más profunda a continuación. Las principales definiciones de la personalidad la podemos definir como un conjunto amplio y complejo que se refiere a las características únicas y duraderas que distinguen a un individuo de los demás. A lo largo de la historia se han propuesto diversas definiciones de la personalidad y algunas de las principales son estas, que vienen siendo los rasgos distintivos, que la personalidad se define como un conjunto de rasgos o de características estables que influyen en el comportamiento y la forma de pensar de una persona. También tenemos los patrones de comportamientos, que se entiende en la personalidad como patrones consistentes del pensamiento, sentimientos y comportamiento que una persona exhibe a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. El autoconcepto y autoimagen en la personalidad se refiere a la persona en que una persona se ve a sí misma, influyendo en sus creencias, valores y percepciones de sí misma y de los demás. La adaptación y el ajuste se considera que la personalidad está relacionada con la capacidad de adaptarse y ajustarse en el entorno, así como en la forma en la que una persona maneja el estrés y enfrenta los desafíos. El desarrollo de la personalidad se refiere a los cambios y continuidades en las características de la personalidad a lo largo de la vida de una persona. Existen diferentes teorías en las que se explican cómo se desarrolla la personalidad. Dentro de esto podemos encontrar la teoría psicodinámica, que fue propuesta por Sigmund Freud. Esta teoría postula que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales y está influenciada por el inconsciente y los conflictos intrapsíquicos. También tenemos la teoría del aprendizaje social, que esta teoría sostiene que la personalidad se forma a través de la interacción con el entorno, incluyendo el aprendizaje por observación y la adquisición de patrones de comportamiento a través de los refuerzos y la imitación. Y por último tenemos la teoría de los 5 factores, que también conocida como modelo de los 5 grandes. Esta teoría postula que existen 5 dimensiones fundamentales de la personalidad: la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Se considera que estos 5 factores son estables a lo largo del tiempo y tienen un componente genético. Los componentes de la personalidad se compone de diferentes aspectos y componentes que interactúan entre sí para determinar el comportamiento y la forma de ser de una persona. Algunos de los componentes más importantes son estos: los rasgos de la personalidad, que estos rasgos son características duraderas y estables que influyen en el comportamiento de una persona. Por ejemplo, los rasgos de personalidad incluyen la extroversión, la amabilidad, la meticulosidad, entre muchos otros. También tenemos el autoconcepto, que se refiere a la forma en la que una persona se ve a sí misma y cómo se describe. El autoconcepto puede incluir aspectos físicos, habilidades, roles sociales y características de la personalidad. También está la autoestima, que es la evaluación subjetiva que una persona tiene de sí misma. Influye en la confianza en uno mismo, la satisfacción personal y la capacidad de uno enfrentar desafíos. La motivación son los impulsos y las necesidades internas que guían el comportamiento de una persona. Estas pueden estar relacionadas con el logro, con el poder, la afiliación, entre otros muchos aspectos. La conceptualización de la teoría de la personalidad.
Existen diferentes teorías de la personalidad que ofrecen diferentes enfoques y conceptualizaciones sobre cómo se forma y se expresa la personalidad en algunas teorías en las que son más influyentes. Dentro de esta teoría podemos encontrar la teoría psicoanalítica de Freud, que propone que la personalidad está compuesta por tres partes: el ello, el yo y el superyo. Además, enfatiza la importancia de los conflictos intrapsíquicos y la sexualidad. La teoría del aprendizaje social de Bandura, que destaca el papel de la observación y el aprendizaje social en el desarrollo de la personalidad. Aquí se propone que el comportamiento es influenciado por el entorno y las interacciones sociales. La teoría de los rasgos de la personalidad de Lacosta y de McCree, que propone que la personalidad se puede describir en términos de 5 grandes dimensiones o rasgos de apertura a la experiencia: responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Y para finalizar en esta teoría, tenemos la teoría humanista de Carl Rogers, que enfatiza el concepto de autoconcepto y la autorrealización como metas fundamentales de la personalidad. Esta propone que las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento y hacia la autorrealización. El papel de la personalidad en la psicología. La personalidad juega un papel importante en la psicología, ya que influye cómo las personas piensan, sienten, se comportan. Algunas de estas áreas en las que se consideran relevantes de la personalidad son estas. En la psicología clínica. La psicología clínica, la evaluación de las personalidades, es un componente importante en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. La personalidad puede influir en la forma en que la persona experimenta y responde a los síntomas y en su capacidad para adaptarse a las intervenciones terapéuticas. Tenemos también la psicología educativa, que la personalidad puede influir de forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con los demás en el entorno educativo, la identificación de los estilos de aprendizaje y de las fortalezas de la personalidad, que puede ayudar a adaptar a las estrategias de enseñanza y el apoyo educativo. La psicología laboral y organizacional. La personalidad puede desempeñar un papel importante en la selección de la persona, del personal, la formación, el desarrollo profesional, así como el ajuste entre diferentes roles y en el entorno laboral. En la investigación psicológica, el estudio de la personalidad permite comprender mejor las diferencias individuales y cómo éstas influyen en el comportamiento y la experiencia humana. Se realizan investigaciones para explorar las relaciones entre la personalidad y otros aspectos de la psicología, como es la salud, el bienestar y la satisfacción vital. La personalidad juega un papel muy importante en la vida de las personas. En su investigación ha proporcionado información muy valiosa para las diferencias individuales y los patrones de comportamiento. La personalidad sigue siendo un tema complejo y fascinante que requiere una investigación constante y un enfoque multidinámico. Al comprender mejor la personalidad, podemos comprender mejor a las personas y promover su bienestar psicológico en una variedad de contextos. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.